Ahí, ok. Entonces el día de ayer estaba este ejercicio de aquí que nos mencionaba que completemos la siguiente tabla con la cantidad de bytes y la cantidad de bits para las siguientes capacidades. Entonces esto nos había faltado revisar y eso vamos a revisar ahorita, antes de empezar con el siguiente tema. Entonces, ¿por qué me refiero a esto de los bytes y de los bits y las capacidades? Normalmente, recuerdan que yo les había mencionado que la información se almacena prácticamente en transistores. Entonces, estos transistores, digamos que cada una de estas celdas, eh, normalmente las memorias, los dispositivos de almacenamiento que utilizan semiconductores, que son los transistores, almacenan 8 bits. Entonces tengo el bit 0, 1, normalmente, ¿no? O sea, puede ser de más. De hecho, nuestras computadoras habíamos dicho que tienen 64 bits. Por ahí hay otras, antes teníamos las de 32, etcétera. Ok, entonces tengo esta cantidad de bits. Y en cada uno de estos había un transistor. Esa era la idea. Cada uno de estos almacenaba la información en un transistor. Bueno, eso de manera simple. De ahí, normalmente cada uno tiene un transistor y puede ser un capacitor o algunos otros elementos adicionales, pero que bueno, ahorita por el momento pensemos que son transistores, ¿no? Es un único transistor. El que decíamos que dependiendo de si está en corte o saturación, eh, sí, permitía o no permitía el paso de podía yo verificar qué información tenía yo en este espacio. Ahora, el detalle es que normalmente estas memorias o estos espacios donde yo almaceno información tienen un número determinado de filas. No voy a tener únicamente un espacio. Puede ser que tenga, aquí le voy a poner la cantidad en decimal, ¿no? De líneas que voy a tener. Entonces, digamos que tengo una memoria, ahí pongámosle un ejemplo, que tiene 10 líneas. Entonces, la línea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Digamos que tiene 10 líneas, puede almacenar 10 datos. Obviamente eso es muy poco, pero puede almacenar eso. Si quiero almacenar 10 datos, voy a tener, si ven que aquí como Excel tiene aquí en la esquina de arriba, o mejor dicho, en esta columna ustedes pueden ver que tengo la línea 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Así le asigna números. De la misma forma, cuando yo quiero acceder a un espacio de memoria, esa memoria tiene algo que se llama la dirección. Entonces, por un lado voy a tener la dirección, que es, en valor decimal se vería así, 0, 1, 2, 3, la dirección 0, la dirección 1, la dirección 2, etcétera, etcétera. A ver, dirección. Entonces, voy a poner esta información arriba. Y estos de aquí, a cualquier dato, por ejemplo, si yo tuviera almacenado un número, digamos que este es el 128 en binario. Aquí tengo el 128, acá voy a tener el 64, cualquier dato, ¿no? Puedo tener cualquier valor aquí. Este es un dato nada más que tiene que estar en binario, entonces debe tener alguna información. Entonces, todos el contenido de cada uno de estos espacios de memoria, de cada uno de estos bytes, va a tener una información diferente. Para que el dispositivo sepa a cuál acceder, si yo le quiero decir, quiero leer la que dice en decimal, quiero leer esta línea de aquí, el contenido. Entonces, para poder leer el contenido, yo no le voy a, ¿cómo me refiero al contenido? Tengo que llamarle a esta dirección de acá. Tengo que decirle acceda a la dirección 7. Pero recordemos que todo esto de las direcciones está hecho igual para estas direcciones voy a utilizar datos binarios. ¿Por qué? Porque voy a decirle quiero que se conecte a la dirección 0, la dirección 1 para la dirección 2. Para expresar el 2 en binario necesitaba ya 2 bits. El 3 también me alcanza con 2 bits. Si quiero expresar el 9 en binario, ¿cuántos bits necesito? 5. 5. 5. No es mucho de 5. No, 3. con 4.
Recuerdan en el código BCD, con 4 ya llegaba al 9 y el 10 se expresa como el 1010. Entonces necesito 4 bits, de hecho. Entonces tengo el bit, voy a ponerle, sí, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3. Vamos a decir que con 4 me alcanza. Entonces este va a tener el valor de 0. Ya. Este se va a llamar el 1. Este va a ser el 2. 2 en binario. El 3 en binario. El 4 en binario. El 5. El 6. Y el 7. El 8. Y el 9. Ahí está. Entonces, el resto son ceros, ¿no? Esa sería. Y creo que el 8 no sería el resto ceros. Sí, sí, sí. No le vi bien. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, este segmento de aquí es para las direcciones. Si los datos yo puedo almacenar en un transistor, para las direcciones también tengo la información en binario. No es que aquí un transistor almacena un 0 y un 1, pero en cambio la dirección se expresa de esta manera o tiene alguna forma de almacenar así. No, igual se va a llamar así en binario. Va a tener un nombre en binario. Entonces, para yo tener, como ven, tengo un espacio de memoria que tiene 10 líneas, que empieza en la 0 y termina en la 9. Necesito para poder direccionar, es decir, acceder a cualquiera de esas líneas, necesito 4 bits. De hecho, con 4 bits, ¿cuál es el número máximo que puedo expresar con 4 bits? 15. 15, exacto. Entonces yo podría tener hasta la línea 15. Entonces, aquí lo voy a solo completar. Entonces, normalmente las capacidades de las memorias vienen así. Vienen en valores completos y en valores utilizando todas las combinaciones. Imagínense, tengo 4 bits para acceder a un espacio de memoria y de acuerdo a esto todavía tengo estas otras 6 combinaciones disponibles. Entonces, realmente utilizo la memoria y digo, a ver, con 4 bits, perdón, puedo tener 16 espacios de memoria. Eso es lo que logro, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la dirección, la 10, la 11, 12. Bueno, de aquí solo podemos copiar. Así, más fácil. Ahí, no, acá. Ya está, borremos. Y ahí sí. Esos serían todos los espacios de memoria que yo tengo disponibles para acceder a esta de aquí. Entonces, ¿cómo me refiero a esta memoria? ¿Cuál es la denominación? Resulta que yo utilizo cada uno de estos, decíamos que cada 8 bits es un byte, ¿no es cierto? Entonces, este es un byte. En total tengo con 4 bits de dirección, tengo 16 combinaciones. Entonces, de esta memoria, la capacidad de esta memoria es de 16 bytes, porque tengo 16 espacios de memoria. Con esta cantidad con esto de aquí, también, ¿cuántos bits de dirección tiene esta memoria? Entonces necesita si yo tengo la capacidad es de 16 bytes, tengo 4 bits para la parte de la memoria. 4 bits para dirección. ¿Sí ven? Porque con 4 bits hago 16 combinaciones. Y eso se extrapola a cantidades mucho más amplias. Imaginemos que ya no tengo, por ejemplo, entonces vamos a revisar justo estos ejemplos que teníamos. Creo que teníamos el 32 kilos, 64 megas y 6.4 gigas. ¿Qué se refiere a esta parte de aquí? Creo que estaba mal hecha la pregunta, entonces ignoraremos eso ignoraré eso en la calificación, esa pregunta, porque estaba mal explicada. Entonces me dice, voy a copiar esto, abrir en otra pestaña. Ok,
Entonces ahora me da de dato esto, me dice que son 32 kilobytes. Esa es la información que tengo. Ok, ahora, el 32 kilo en realidad es como una aproximación, no es el valor real, no es la capacidad, porque significa que yo debo tener, con 32 kilobytes significa que tengo un espacio de memoria que tiene más o menos, ¿no? 32.000 bytes. Esa es la idea, ¿no? Entonces, en lugar de tener mis 16 combinaciones que tengo aquí, tengo 32.000. Entonces, utilizo esto de que decíamos que el número de combinaciones es igual a 2 a la n y despejo n. ¿Pueden, por favor, encontrar n para 32.000? $14.96, 15 Ok. o 14 segundos. 13.96. No, 14.96. Ah, ya. Entonces su compañero dice que es 14.96. Listo. Este valor de aquí no puede ser, no puedo tener 14.96 bits. Debo tener, si yo digo, a ver, con n igual a 14, ¿cuántas combinaciones tengo? Y con n igual a 15 también probemos. Con n igual a 14 son 16.384. Ok, y con n igual a 15. 32.768. Ya. Voy a borrar esto de aquí. Ok, entonces miren, dice que si yo utilizo 14 bits, puedo tener, en realidad, si utilizo 14 bits para las direcciones, es decir, de B0 a B13, voy a tener 16.384 combinaciones. Este número en realidad es menor a este y me dice que es más o menos 32.000. Entonces, en realidad utilizo 15 bits para la parte de direcciones. Entonces, del B0 al B14. Y el valor real en realidad son 32.768 bytes. Esa es la capacidad real que tiene esa memoria. No, como es más para lo que significa la venta de dispositivos, no vamos a comprar y decir, claro, le voy a ampliar la memoria de mi computadora a 32.768. Normalmente utilizamos solo estas unidades como 32K, el 64 megas, etcétera, pero en realidad el valor real es este. Entonces es como que me estoy comiendo 768 líneas que no he incluido en esta expresión que estoy utilizando. Otro de los ejemplos, dígame. Inge, una pregunta, ¿cómo encontramos el n de 14,96? Eso es lo único que no entendí. Ok, el número de combinaciones, entonces la cantidad de combinaciones es igual a 2 a la n. Esa es la ecuación. Entonces, por ejemplo, si tú tienes aquí, teníamos 15, ¿no? 16 combinaciones. Entonces, 16 es igual a 2. ¿Cuántos bits utilicé para tener 16 combinaciones? 4. Eso es lo que hicimos. Sí, justo en este ejemplo que tenemos en pantalla. Entonces, ahora lo que tú conoces es que te dice que la capacidad es más o menos 32.000 bytes. Entonces, el número de combinaciones sería 32.000 y despejas la n. Y de ahí encontramos que puede ser n nos dice 14.96. O sea, si ya se pasa, si hay este punto 96, así hubiera el punto 5, punto 2, etcétera, yo ya debo considerar que es el siguiente número, o sea, el número próximo. No hacia abajo, sino hacia arriba. Porque si no, no estoy incluyendo toda la información. Ahora. Gracias, Inge. De nada. Ok, también nos dice 64 megabytes. Ok. 64 megabytes. ¿Mega cuánto es? A las 6. Ok, a las 6. Entonces esto sería como que son 64 millones, ¿no?
Esa sería la cantidad de combinaciones que me dice. Entonces, combinaciones. Aquí. Entonces, tengo más o menos de esas combinaciones. Entonces, voy a hallar yo cuál es el valor de n. Bueno, puede ser n minúscula o n mayúscula. Pongamos la n minúscula. Entonces, esta n, ¿cuánto les da? ¿26? ¿Exactos? No, 25,93. Ok, 25,93. Ay, 93. En realidad, n sería, como dijo su compañero, 26. Entonces, con 26 bits, entonces son 26 bits de dirección real, son 26. ¿Cuántas combinaciones tengo con esta cantidad con estos 26 bits? A ver, le calculo yo. 67 millones 100, no, ahí está, 108.864. Ahí está. Hace tanto tiempo que uno no lee cantidades así que suena complejo. Ok, entonces, ¿cuál ha sido la capacidad real? Este valor, 67.010, 88, 64 bytes. Esa es la capacidad real. El fabricante me dice, esta memoria es de 64 megabytes, pero en realidad, diga. Perdón, yo me perdí en la parte de las combinaciones. ¿Cómo aumento eso de los porque salen 64, cómo salen los 7 y los 8 y los 64 al final? Ok, ya, verás. Este valor de aquí es el valor del fabricante. Ese es como el fabricante nos vende. Digamos que es el nombre comercial del fabricante. Ya, Entonces, cuando tú tienes una memoria, siempre te reciben en megas, en gigas, en lo que sea. Eso, te diría que el mega es 64, son 64 millones de bytes, según el fabricante. Ahora, ese no es el número exacto. Entonces, lo que hicimos fue hallar con este número de combinaciones cuántos bits de dirección se necesitan. Entonces, claro, esta parte sí la hasta entendí. ahí. A lo que no entendí es en las combinaciones donde sale, aquí, justo ahí, es el valor, no sé cómo sale. Ok. A ver, entonces, utilizando esta ecuación de acá, despejamos n y nos sale 25,93. Pero la cantidad de bits o si la cantidad de bits para dirección jamás puede ser un valor fraccionario. Son números enteros. Yo no tengo bits, no tengo 0.5 bits, tengo 1, 2, etcétera. Entonces, te sale el resultado sale 25,93 bits para la Ya, dirección. Pero no puedes tener eso, entonces tienes que tener un número entero. El siguiente número entero va a ser el 26. Entonces, en realidad tienes 26 bits para direccionar esta memoria. Ahora, con ya. estos 26 bits calculamos el valor real de combinaciones. Entonces, con el número de combinaciones es igual a 2 a la 26. 2 a la 26 me sale este valor de aquí. Ya, esa parte la entendí. Gracias, sí. Ahí ya. Ajá. Entonces, 2 a la 26 es el valor, el número de combinaciones. Entonces, en realidad, si voy y miro microscópicamente, voy a tener una memoria que tiene 67.108.864 registros o bytes que puede almacenar. Entonces, estos de aquí son los nombres comerciales que se utilizan precisamente porque es mucho más fácil comunicarnos de esta forma, ¿no? Decir una de 32K, como vemos, la diferencia no es tanto. Pero en este caso la diferencia sí es bastante amplia porque de 64 millones a 67 millones, estamos hablando de como si ignorara que existen 3 millones de líneas, 3 millones. Entonces, Entonces dije, si para una tera diera más de una tera, ¿verdad? claro, entonces ahí por aquí teníamos 1 giga, 6,4 gigas. Entonces ahora veamos con este de acá. Gracias, sí. De nada. 6,4 gigabytes. Esa es otra, ¿no? Entonces nosotros tenemos esos datos, así nos venden. Ahora, esta de aquí, misma historia. Entonces, haciéndole, para poder encontrar el número de combinaciones, esta sería el giga, ¿por cuánto es? 10 a la 9. La 9. Ok, entonces 6,4, 64 y de ahí 9.
Ahí está. 8 ceros. Ese es más o menos, ¿no? Entonces sería... Chuta, no puedo ni ver aquí. 6.400 millones de bytes. Eso es lo que dice ese nombre. Ahora, eso, por favor, hallen cuánto vale n. ¿Cuánto sería el n para esta dirección? 22.5. ¿Cuánto? 22.5. 32. Sí. Ah, ya. Escuché 22 y digo, no, hace rato salió 26. Ok. Y dijimos, no existe, no pueden haber 32.5 bits, tiene que ser un número entero. Entonces n en realidad será igual a 33. ¿Cuál es la capacidad real entonces? Es un número enorme, profe. Ya, yo calculo. Me encantó eso, está muy grande. A mí me salió 8.589.934. No, mentira. No, es 8.500, 8.589 millones. Ajá. Ya ven que es complicado. 8.589 millones. Ahí está, ya. No, de hecho, no. Sí, ajá, no, terrible. Ajá, estamos tan... Ya nunca usamos ese tipo de... Ajá, a ver, veamos. Ay. Dije, en ese caso sería 8.000 millones u 8 billones. Ahí está. Son 8.589 millones. Ahí está. O sea, bueno, quitémosle el símbolo, de hecho. No era ninguno. Pero ya con eso me separa. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de 6.4 gigas, estamos diciendo que son 6.400 millones de bytes. Pero la capacidad real son 8.500, 8.590 más o menos millones de bytes. Esa es la capacidad real. Y entonces esa era la idea del ejercicio. Por eso me había olvidado que esta parte no habíamos revisado aún. Así que no se preocupen. Pero teníamos que revisarla. Ok, entonces así funciona esta parte de las memorias en cuanto a la capacidad. Entonces, esto lo que sucede es que voy a tener, por ejemplo, así como vemos aquí, si es de 8 bits, perdón, voy a tener, en este caso, voy a tener 32.768 líneas, donde la línea, esta es otra cosa, ¿no? Esta es la cantidad de líneas, la cantidad de combinaciones, pero las líneas van a ir desde la 0 hasta la 32.767. Porque el 0 es un estado. La misma historia de acá. Va a ir desde la línea 0 hasta la línea 10, 8, 8, 6, 3. Y así cada una, ¿no? Entonces el número máximo que puedo alcanzar siempre es uno menos del número de combinaciones, porque el 0 es un estado. A ver que no se debe dejar. Ahí está. No sé si se dejó. ¿Ok? Ahí, hasta el 1. Ahí está. Entonces esta sería a esto se le conoce como el rango, porque el rango varía desde 0 hasta el valor máximo menos 1, y entonces este es el rango de todos. Entonces el rango de direcciones que yo puedo tener va a ser esto de aquí. ¿Sí? Entonces ya esta era la única parte que nos faltaba ver de eso, que no me había fijado. ¿Alguna pregunta? Yo no entendí cómo sacar la capacidad real. Ok, la capacidad real la capacidad real obedece a que este número es un número aproximado nada más para que yo me pueda comunicar con el cliente y venderle la memoria, pero estoy determinada por la cantidad de bits que necesito para tener ese espacio de memoria. Entonces lo que hicimos fue encontrar qué número de bits me va a dar esta combinación de aquí, utilizando la parte inversa, ¿no? Que sería con el logaritmo. Tengo de combinaciones 64 millones es igual a 2 a la n. Lo que no conozco es n.
Entonces, yo con la calculadora utilizando logaritmos y esas cosas, y me sale 25.93 bits. Pero no puedo tener 25.93 bits. Como vemos aquí en esta memoria cortita, pequeña, necesito números enteros de bits. Puedo tener 4, puedo tener 3, pero no puedo tener, ¿de dónde me saco el 3.5 bits? No existe. Entonces solo son números enteros. Por eso es que buscamos cuál es el número de bits más cercano. Siempre hacia arriba. Porque si busco hacia abajo, como ven, me va a salir un número de combinaciones menor a lo que me vende el fabricante. Y normalmente este valor de aquí es este de aquí es menor al real en lugar de al revés. Entonces, con ese número de bits, ahí sí vuelvo a la misma ecuación y digo, a ver, entonces con 26 bits, ¿cuántas combinaciones tengo? Entonces, en realidad, he tenido, en este caso, 67 millones. Y así me doy cuenta que esa es la capacidad real. Voy a tener aquí 26 bits para la dirección que van a empezar desde el 00 hasta el 11111, el valor que tenga. Y voy a tener todos esos espacios, porque físicamente tengo todo ese espacio. Entonces ahí puedo obtener el valor real la capacidad real de un dispositivo. Pero por facilidad de comunicación es que nos referimos así con datos más pequeños, así con 64, con estos valores, ¿no? Entonces se darán cuenta que tenemos, por ejemplo, hablan de un kilo también. Pueden hablar de 1 kilo, 2 kilos, 4 kilos, 8 kilos, 16 kilos, y está dado en ese orden en realidad las capacidades comerciales. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y de ahí 128. Como las memorias USB, ¿no? Cuando yo tengo mi memoria USB, normalmente tengo de 4 gigas. Antes eran más pequeñitas, ¿no? Ahorita ya tienen más capacidad. Aquí tenía mi memoria. Pero bueno, tenemos memorias que tienen diferentes capacidades y todas están dadas en esta progresión de 1, 2, 4, 8, 16. Pero es por la facilidad de comunicar la información. De ahí tienen más espacio para almacenar del que nos dice normalmente. En algunas más, en otras menos. Una pregunta. A veces nosotros ocupamos una flash, entonces falta, por ejemplo, cargamos programas y falta un espacio de 10 gigas. Se supone que si da más, debería permitirme guardarme más, ¿no? Pero a veces no permite. Ya, es que, o sea, todo el espacio de la memoria también tienes que considerar que tiene su propio programa interno a la memoria. Entonces, la memoria tiene almacenado el programa que es el que le permite manejar físicamente todos estos transistores. Cuando tú guardas información en tu USB, toda memoria va a tener 3 funciones. Leer la información, borrar la información y escribir la información. Y cada una de esas funciones, valga la redundancia, funciona diferente, tiene que hacer cosas diferentes físicamente para manejar el hardware. Entonces, esa parte que si tú coges una memoria que no encuentro mi memoria, pero normalmente la ponemos y ahí nos dice cuál es el tamaño, pero tienes una parte donde te sabe explicar el bootloader o alguna cosa así, que es el programa de inicio que necesita para poder responder. Y luego sí tienes el espacio real disponible. Ya. Es otra de las cosas. No sé dónde está mi memoria. Sí, ya se me perdió mi memoria. Bueno, no tengo mi memoria a la mano. Creo que está en otro lado. Pero no sé si les quedó claro. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces continuemos. No sé dónde dejé mi memoria. Ya voy a buscar. Ok, eso en cuanto a las capacidades y que tiene también que ver con estos de los números binarios. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente tema. Entonces, que es de aquí que pueden ver en pantalla, que es la aritmética en los números binarios. Entonces, ya nos quedó claro que todas las computadoras, todos los dispositivos almacenan información en bits, almacenan ceros y unos. Eso quiere decir que mi computadora, cuando yo le digo a mi computadora que haga alguna operación,
como mover un dato, por ejemplo, lo que hace, de hecho utilicemos este mismo de aquí, lo que hace es coger estos 8 bits, por ejemplo, y moverlos a otro espacio de memoria. Eso es lo que hace el momento que le digo copiar una información y moverla a otro sitio. Asimismo, cuando yo hago, voy a poner otra pantalla. A ver, creo que con esta, no, con esta de aquí. Asimismo, hace operaciones, tenemos dos tipos de operaciones cuando hablamos de números binarios. Un tipo de operación es las operaciones aritméticas y el otro tipo de operaciones son las operaciones lógicas. La diferencia entre las unas y las otras es que las operaciones lógicas trabajan bit a bit, es decir, este con este hace alguna operación lógica, que ya vamos a revisar más adelante, este con ese o alguna operación lógica, y no le interesa qué información tiene al lado. O sea, si aquí hay un 1 o aquí hay un 0, no le importa, no va a afectar la operación lógica entre estos dos datos de aquí. Les voy a copiar así. ¿Se llamaba aritmética en números binarios? Sí, en los números binarios. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este en binario, es el número, perdón, en decimal. Este dato que acabo de poner es el 0 y este es el 1, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hablo, tengo dos operaciones. Las lógicas, que no importa qué hay al lado. Este interactúa con este interactúa. Estos son dos datos, ¿no? Tengo el dato 1 y el dato 2. El dato 1 me dice que es el valor 0 y el dato 2 es el valor 1. Cuando este dato interactúa con este dato y es una operación lógica, lo que hace es interactuar cada uno de estos bits con el correspondiente al otro. Es decir, si este es el de la menor ponderación, interactúa con este que es de la menor ponderación. Este de aquí, que es de la siguiente ponderación, que es 2 a la 1, interactúa con este con este y este con este. No le interesa qué información, si el que está hacia arriba o hacia abajo es un 0 o un 1, no importa. Mientras que las operaciones aritméticas funcionan diferente. Recordemos, así como así el... Bueno, solo A y B mejor. A y B. Cuando nosotros teníamos en decimal, tengo yo este número. Imaginemos que tengo este número, el 54 y el 38. Y hago una suma. Es lo que hacíamos, así en la escuelita, ¿no es cierto? 4 más 8, 12. Escribo el 2 y llevo un 1. 1 y 5, 6 y 3, 9. Esa es la suma así, la clásica desde la escuelita. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las operaciones lógicas y las matemáticas? Que aparecen estos de aquí. A este bit de aquí, en español le decimos, ¿cómo le decimos? ¿Es el bit más significativo? No, este bit que tú, por ejemplo, aquí se me genera 4 más 8 es 12. Escribo el 2 y este, ¿cómo se llama? El residuo. No es. ¿Cómo le decían a alguien más? ¿Se acuerda cómo le decían en la escuelita? Era conocido como el le paso al otro lado. Okay, alguien que No recuerdo un nombre específico. Okay. Le paso al otro lado. ¿El acarreo? Lo que Ok, exacto. En la escuelita tal vez no le decíamos el acarreo, ¿no? Por ahí le decíamos el llevando, por ejemplo. Es una manera, sí. O 4 más 8, 2. Escribo el 2 y llevo un 1. Esa era así como que la memoria de cómo hacerle. Entonces, a este que se va generando, como ven, que se propaga, porque resulta que, ¿cuál es el problema de sumar 4 más 8? Que el resultado necesita 2 dígitos. 4 más 8 es 12. Pero en las sumas no puedo escribir 12 y luego ignorar y decir 5 más 3 porque tengo que considerar el extra que es el de las decenas, ¿verdad? Entonces, el detalle en la suma es ese. El resultado de dos números solo me puede dar un dígito. Y el otro dígito, que es el de las decenas, se va al siguiente espacio.
Pues ahora se va acá. Ahorita puede ser un 1, pero cuando hacíamos sumas más largas, este podría ser un 5, un 6, cualquier número, ¿no? Entonces, esa es la intención. A este de aquí, como dijo su compañero, pues, se le llama acarreo o carry en inglés. Y normalmente se representa con la letra C de carry. Y eso lo vamos a utilizar porque en inglés se utiliza así y es una nomenclatura que se extiende hasta cuando está mantengamos eso, la C del carry. Y entonces así funciona en la parte decimal y vamos a ver cómo funciona en la parte binaria. Entonces, pero sí queda claro, ¿no? La diferencia entre las operaciones lógicas y las operaciones aritméticas es que en las aritméticas existe el carry o el llevando. O sea, me interesa el resultado de este, que como no se puede almacenar o sea, el resultado solo puedo expresarlo con un dígito, entonces se genera un llevando, un carry, un acarreo y que va a interactuar, como ven, con los más significativos. Entonces, si aquí se me genera otra vez, por ejemplo, vamos a poner un 9, ¿no? Entonces aquí también me sale 15, 5 y tengo un 1 acá. Ok, por ahí alguien tenía el micrófono prendido, pero ya les silencié. Ah, bueno, y sí han de haber visto, ¿no? Que tengo la potestad de prender los micrófonos de todos cuando me interese o necesite. Pero tranquilos, les avisaré para que no entren en pánico. Ok, entonces aquí se genera un 1 y ahora sí, ahí ya tengo la suma. Entonces, bueno, este no es un carry, este es el resultado. Y entonces tenemos esto de que se me genera, acá tengo un carry y luego la acumulación de este se va al siguiente y así, ¿no? Voy haciendo una cadena de propagación de lo que me sobra de la operación anterior. Y lo mismo se hace con los dígitos binarios. Entonces, déjenme ver si les comparto mejor desde aquí. No, mejor desde... en el aula virtual creo que ya estaba la guía que decía aritmética binaria. Creo que ya les puse. No, no les he puesto. Ah, ya. Déjenme buscarle un ratito. Bueno, entonces en los números, mientras se descarga, en los números binarios yo puedo hacer diferentes operaciones. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y ya con eso, de hecho, soluciono cualquier operación matemática. Entonces lo que vamos a ver es eso, cómo hacer operaciones, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números binarios. Ver cómo eso también se puede hacer con números hexadecimales. No vamos a revisar la parte de los octales porque los hexadecimales y los binarios son los más comunes, son los más utilizados. Entonces, binario y hexadecimal es lo que nos interesará. Y también la suma con los BCDs, que son como que los más relevantes. Aquí está. Ok, entonces ya les voy a subir al aula virtual para que lo tengan, entonces vamos a revisar. Como les mencionaba, la aritmética binaria permite efectuar operaciones como suma, resta, multiplicación y división. El resto de operaciones se resumen en eso. De hecho, una multiplicación es una suma sucesiva, una división es una resta sucesiva. Entonces, con saber sumar y restar,
ya puedo resolver cualquiera de las otras. ¿Por qué es importante esto? Porque en programación, todas esas funciones que nosotros tenemos, que a veces solo le ponemos A multiplica, C es igual a A por B, internamente esa función por tiene una suma binaria que resuelve. Por programación, ese es su algoritmo. O si hago una división, lo que hace es una resta sucesiva. Y ese es el algoritmo. Pero hay que entender cómo funciona. Entonces, para eso hay que entender esta tablita de aquí, del que nos dice suma, resultado y acarreo. Cuando hablamos de números binarios, no podemos hacer una cadena demasiado larga. Es decir, máximo puedo sumar 3 bits consecutivamente. Pero es mejor solo sumar de 2 en 2. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Justo en este ejemplo de acá. Entonces tengo estos datos de aquí. Entonces lo que yo quiero hacer, digamos que tengo este dato y lo voy a poner aquí. Este sería el 9. Puedo hacer esto, dato 1 más dato 2, pero poner acá un dato 3 ya no puedo hacer. Entonces, no así como en cambio cuando hacíamos en la parte de, cuando hacíamos sumas en decimal, yo puedo sumar 10, 20, 30 datos y solo voy generando el carry y ya. En binario hago sumas de 2 en 2. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este dato, vamos a ponerle así. Este es el número 7. Tengo estos 3 datos. Lo aconsejable es que yo sume el dato 1 más el dato 2 y ese resultado lo sume al dato 3. Así lo haga a mano. De hecho, haciéndolo a mano, se tiene que hacer de esa forma. Pero si quiero sumar más datos, entonces siempre sumo 2 y tengo un resultado. A ese resultado le puedo sumar este 3 y ya tengo este resultado. Si tengo un dato 4, entonces el resultado del anterior con el siguiente y así voy haciendo la propagación. No muchos. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo dos datos, voy a tener, esta es la forma en que funciona, que es bastante lógica. Entonces tengo, por ejemplo, 0 más 0, obviamente 0. 1 más 0, 1. 1 más 1, este de aquí. Vamos a ponerle así. Entonces le voy a borrar este por el momento. Digamos que tengo este dato de aquí. Entonces, 1 más 1 en decimales del 2, ¿verdad? Esto significa que 1 más 1, el 2 en binario se representa con el 1 y el 0. Entonces, máximo, como ven, 1 más 1 me da 0 y llevo un 1. Es este de acá. Este 1 le voy a poner acá arriba como el carry que es. Ahí. Y ahí se va, y ahí se genera. Entonces, ¿por qué? Porque 1 más 1 no puedo representar, el 1 más 1 que es el 2, no puedo representar en un solo bit. Necesito 2 bits binarios para poder representar el 2. Entonces, 1 más 1 el resultado va a ser un 0 y se va a generar un carry. Eso es lo que vemos acá. Entonces, 1 más 1 es el número 2, donde 0 va a ser el resultado de esa operación y voy a generar un carry o un acarreo. De la misma forma, aquí me dice 1 más 1 más 1. El resultado de 1 más 1 más 1 es 3. Pero el 3 igual no puedo representar en un único bit, necesito 2 bits. Con esos 2 bits, el resultado es un 1 y llevo y acarreo un 1. Entonces aquí vamos a poner aquí un ejemplo. Ahí. Digamos que tengo esto, ¿no es cierto? 1 más 1, 2. El 2, escribo el 0, es decir, el resultado es 0 y llevo un 1. 1 más 1, este 1 es del carry del anterior. Entonces 1 más 1 más 1 me dice que es del número 3, es decir, resultado 0 y tengo un carry, un 1. Y acá 1 más 0, 1, y ese 1 más 0, 1, y se queda así. Entonces, en este caso, este número de aquí, como ven, es el número
3. El de abajo también es el número 3 y entonces 3 más 3 es 6 y en efecto el resultado es 1, 1, 0, que es el binario para el número 6. Y así voy haciendo. ¿Por qué no puedo sumar más? ¿Por qué me dice solo con 2? Si yo tengo una cadena más larga, digamos que a esta columna le aumento un 1, voy a tener 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4. El 4 necesita 3 bits para representarse. Y el carry solo puede ser un único bit, no 2 bits. Entonces, por eso se recomienda que se hagan operaciones de 2 datos entre 2 datos. Porque si ya se me generan 4 unos, necesito 3 bits para representar un 4 y ya se va todo a la borda. ¿Por qué no funciona? Porque no puedo generar un carry. No puedo generar un carry que sea así, que se aumente a las siguientes columnas. No funciona de esa manera. Entonces, esas son las previsiones que hay que tener. Como ven, es súper facilito esto de aquí. Entonces, esta es la tabla, ¿no? 0 más 0, 0, 1 más 0, 1, o 0 más 1, no importa el orden, igual que en el álgebra, igual me va a dar un 1. 1 más 1, el resultado es 0, y tengo un carry de un 1. Y 1 más 1 más 1, el resultado es un 1, y tengo un carry de 1. Y ahí voy haciendo las operaciones. Entonces, igual aquí tenemos un ejemplo. Los que están en rojo son los acarreos. Entonces, tengo el valor 9 y el valor 15. Miren, ¿no? 1 más 1, 0. Y llevo un 1. Sí, llevo un 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 0. Y llevo un 1, que está acá. Misma historia. 1 más 1, 0, llevo un 1 y ahora tengo 3 unos. Entonces 1 más 1 más 1 es 1 y tengo un carry de 1. Como ya no hay nada acá, se escribe acá. Y este es el número en binario. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Súper facilito. La suma es súper fácil. ¿Sí? Entonces siempre es bit a bit de 2 en 2 datos. Ya. Eso con respecto a la suma. Ahora, la suma es la operación más sencilla. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer una resta? Una resta no es más que una suma algebraica, ¿no es cierto? Entonces, digamos que, bueno, esta es la suma. Digamos que yo quiero tengo el dato 1, vamos a ponerle solo A y B para que sea más fácil de verles. A y B. Y, de hecho, sí, A y B está bien. Ahora, si quiero hacer la resta de A menos B, esto no es más que A más menos B. Esa es una resta, ¿no es cierto? Entonces es una suma donde lo que yo hice fue cambiarle el signo a este segundo dígito, a este segundo dato, que en este caso sería el B. Entonces en binario, para poder cambiar un dato, para encontrar cómo se ve el dato cuando ya tiene un signo, cuál es el valor, a este valor de aquí se le conoce como el complemento. Y tenemos dos tipos de complementos. Tenemos el complemento que se llama A1 y el complemento A2. El complemento A2 es este de aquí, este menos B. Tengo entonces el dato, digamos que voy a ponerle como que el original, o el dato, sí, original que sería el B. Y el dato en complemento A2, que es el menos B. Sí, esa es la intención de lo que vamos a hacer, para poder hacer operaciones como la resta. Que al final, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cojo este valor original, le convierto al complemento a 2 y ahí hago una suma con el nuevo dato convertido al complemento a 2. Entonces, para hacer el complemento a 2 tengo dos pasos. Uno que es hacer el complemento a 1. El complemento a 1, como dice aquí, se complementa cada bit del número binario. Entonces, este es el número binario original y el número en complemento a 1 lo que hace, si este es 0, este es 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Y ya tengo el complemento, que es como que es
el otro valor que puede tener. Y el complemento a 2 es la representación, como dice, es una forma de representación más compleja que consiste en sumar un 1 al complemento a 1 del número binario. ¿Y cómo funciona? Tengo el número binario, ¿no es cierto? Sí, es el mismo número que tenemos acá arriba. Le saco el complemento a 1 y una vez que tengo el complemento a 1, le sumo un 1 únicamente en el bit menos significativo y hago la operación de la suma. Entonces 1 más 1, 0, y aquí se genera un carry de un 1. Entonces 1 más 0, 1, y ya no tengo más datos acá, ¿no es cierto? Entonces solo voy bajando 1, 1, 0, 0. Y este es el valor en complemento a 2. Siempre se debe seguir este proceso. Primero le complemento y luego le sumo. Si lo hacen al revés, les va a salir otra cosa. Siempre debe ser así. Primero el complemento a 1 y luego le sumo un 1 y ya tengo el complemento a 2. Y entonces veamos si funciona esta historia, ¿no? Entonces decíamos, tengo el dato que es A y el dato que es B. Entonces B me dice que tiene este valor. Ahora, yo quiero pasarle al complemento a 2. Ya, y me decía, paso 1, el complemento a 1 de B. Entonces le voy a cambiar. Entonces cada uno le pongo en el dato puesto 0, 0, 1, 1. Aquí no me dé problemas de formato. Ya. El siguiente paso era sumar un 1 al menos significativo, que sería a este de aquí, y hacer la operación. Entonces le voy a sumar un 1. 0 más 1, 1, y no se generó carry, entonces ahora sí, 0, 1, 1. Este es el valor, el complemento a 2. Y ahora voy a hacer esta resta binaria, que en realidad va a ser esto, ¿no es cierto? Una suma del valor original de A más el complemento de este dato, es decir, más de este dato de aquí. Entonces voy a hacer esta parte. Entonces tengo este, que sería la resta, ¿cierto? Es A. Este sería menos B. Y aquí el dato es 1, 1, 0, 1. Y ahí hago la operación. Entonces, borremos esto. Ya. Entonces mi operación sería 1 más 1, 0. Llevo un 1. Aquí lo voy a poner poniendo los carries. 1 más 1, 0, llevo un 1. 1 más 1, 0, y llevo un 1. Ahí. 1 más 1, 0, llevo un 1, y 1 más 1, 0, y si ven que se me generó un 1 acá. Ya vamos a ver qué hago con este 1. Pero, ¿cuál es el resultado normalmente de si yo, justo era, ¿no es cierto? 3 menos 3 sería 0. Aquí está el resultado. Este de aquí sería el resultado de esta operación. ¿Sí? Entonces acá tenía dos datos que vale 3 más 3, 6. 3 menos 3, 0. Ya vamos a ver cómo este de aquí qué significa, pero ya con esto podemos observar cómo funciona lo de los complementos. Entonces esta es una manera de hacer operaciones, sumas y restas binarias. Ahora, este complemento de aquí también se utiliza cuando yo quiero representar números con signo, porque esa es otra de las cosas. Normalmente nuestras computadoras sí representan el número con signo. Cuando yo declaro alguna variable, ustedes habrán visto que dice, por ejemplo, le pongo unsigned, así como que, no sé cuáles son así, creo que son los enteros puedes poner, o sí, unsigned int o alguna cosa así, que significa que
no utilice un bit para el signo o que sí utilice un bit para el signo. Entonces, para poder representar números que tienen signo, utilizo justo lo que acabamos de ver, lo del complemento a 2. Entonces, uno de los bits, el bit más significativo, siempre va a utilizarse como bit de signo. Cuando el bit es 0, significa que ese valor es positivo, y cuando el bit es 1, significa que ese valor es negativo. Pero no basta solo con decir, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Tengo el número 36 y este es el dato en binario. Entonces, ¿le aumenta un 0 positivo? Al mismo dato, ¿le aumenta un 1 y es negativo? No. Para poder representarlo como número negativo, lo que se hace es coger el valor original, por ejemplo, del 36, al 36 someterlo a este proceso de complemento a 2, es decir, le voy complementando, bueno, no es ni el mismo dato, le voy complementando cada uno de los bits, le aumento un 1 y a ese resultado le aumento un bit adicional que es el que me va a explicar que ahora ese es un número negativo, ¿sí? Entonces veamos eso, precisamente con este número de acá. Se deja. Mejor aquí con el 36, ¿no es cierto? Entonces decía, tengo el dato 36. El 36 de binario, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Creo que me comí otro 0. Sí. Ahí está, ¿no es cierto? Ese es el número en binario. Y este sería en binario natural, le vamos a llamar así, binario natural, porque es o sea, más allá de si tiene o no tiene signo, ese es el binario para el número 36. Listo. Ahora, a si yo le quiero convertir, si digo, tengo el número más 36, ¿no es cierto? Lo que nos decía, más 36. A ver. Es el mismo valor, solo que va a necesitar un bit adicional, ¿no es cierto? Entonces acá van a venir todo lo que son el signo. Y es un único bit, porque claro, como solo tengo dos signos, que es el positivo y el negativo, con un único bit es suficiente para poder explicar cuál mismo es. Entonces el signo sería mismo valor. Entonces el signo es 0 cuando es positivo y el mismo número, porque es un valor positivo. Entonces el más 36 está compuesto de, en este caso no, 6 bits para su valor y un bit adicional que es el bit de signo. Por otro lado, el menos 36. Entonces para el menos 36 el procedimiento es igual, tomar el valor original y a hacerle el complemento a 2. Entonces el complemento a 2 consistía en hacer el complemento a 1, sumarle un 1 y aquí tengo, a ver, entonces sería 1 más 1, 0, llevo un 1, ¿no es cierto? 1, aquí se genera un carry, ¿no es cierto? 1 más 1 igual 0, llevo un 1, 1 más 0, 1, 1, 1, 0. Ese es el dato. Este dato de aquí es el 36 en complemento a 2. Y para decir es el menos 36, le aumento un bit adicional que es este de aquí. Y ahora todo este dato de aquí es el menos 36, donde voy a coger este valor de aquí y decir si es 1, este es un número con signo o sin signo. Eso también es importante. Si yo sé que es un número sin signo, entonces todos los bits apoyan en la ponderación. Pero si es un número con signo, este no me suma, ¿no? Porque si yo hago el cálculo y hago lo de las ponderaciones para pasarle a decimal, entonces este era 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2,
a la 3, a la 4 y a la 5. Y este no cuenta porque solo es de signo. Pero si contara, entonces ahí tengo que hacer lo de la ponderación y aumentarle la ponderación del signo. Esto de los números con signo tiene su importancia porque cuando hacemos operaciones realmente tenemos un bit adicional que es el que nos va a decir qué signo tiene. La operación que estoy haciendo es una suma binaria o es una suma o una resta binaria. ¿Cuál es el tipo de operación que estoy haciendo? Dígame, Brian. Dije, entonces, una pregunta. Entonces, después de haber sumado el 1, tenemos que aumentarle en uno más después de todo, pero al fondo, Al más significativo, sí, cuando es un número negativo. cuando es O un sea, número. cuando es ¿Y un por qué número con hicimos? signo, hay que aumentarle un bit. Así sea el 0, hay que ponerle el 0 al inicio. Porque si tú me dices, este es un número con signo, y yo no le pongo este, ¿qué es lo que voy a interpretar? Un 1. O sea, vas a decir, pero el más significativo es un 1, entonces este es un número negativo y ya es otra historia. Entonces hay que utilizar todos los bits y al último, así sea positivo, si es un número con signo, ponerle el 0 para saber que este es el signo. Si no te puedes confundir con este de acá. Un ratito. Ya. ¿Sí? Dígame. O se le fue otra vez la mano, ¿no? Ok. Entonces, esto de los números con signo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, Inge. Diga. Podríamos hacer otra resta, que no me quedó tan claro lo del complemento. O sea, de cómo se resta. Ya, ok. Vamos a hacer más números con signo y luego hacemos la resta con estos números de acá, ¿ya? Para ir de la mano. Sí, no, sí vamos a hacer más ejercicios, sino que ahorita es la parte global. Todavía sigo perdido en esto. Entonces, al momento de nosotros sumarle 1, él quería 0, sería 0, pero no sé por qué sale 1 al final. Este. Sí, ese 1. Ok, este asigno yo porque sé que es un número negativo. Ya. El ¿Y por qué no complemento asignamos lo en la resta? calculo únicamente con estos bits de acá. Y así, si tengo esto es con el 1. Y en el anterior que hicimos la resta, sabiendo que era negativo, ¿por qué no añadimos un 1? Ok, ya vamos a trabajar con eso. Es que en la resta, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Ya, se me perdió. Ahí. Ok. Perdón. De hecho, en la resta, viste que aquí nos apareció este dato de aquí. Entonces ya vamos a revisar de dónde salió este número. O qué Ah, significa esto. Por eso. Pero ya vamos a chequear eso. entonces siempre que vea un negativo tengo que añadirle un 1. Sí. O sea, la idea es esta. Tienes un valor numérico y entonces tienes que ver si es positivo o es negativo para hacerlo del complemento o no y al final añadirle un signo. Ya. ¿Ves? Ok, sí, porque aquí solo lo hicimos, pero no utilizamos lo del signo, pero mejor vamos a trabajar siempre con el signo para no tener estas confusiones. Entonces, esto del complemento, voy a hacerle con un número más pequeño para que no quede tan gigante. Entonces, digamos que tengo el número 3, ¿ya? Entonces, quiero representar el más 3 y el menos 3. Entonces, el más 3, facilito, ¿no es cierto? Para el 3 únicamente necesito 2 bits. Voy a utilizar 3 bits para representar el 3 y en el cuarto bit voy a poner el signo. Entonces estos de aquí van a ser el dato. Entonces sería 1, 1, 0. Y aquí voy a poner el signo. En este caso. Solo para que le podamos observar. Entonces el 3 natural. O sea, si yo digo, quiero un 3 en binario natural, es este valor de acá. Es el más 3, entonces le aumento un bit de signo. Es el menos 3. Entonces veamos cómo hago el menos 3. Cojo el mismo dato, ¿no es cierto? Cojo la parte del valor natural, que es solo este segmento de aquí. Le hacía yo un complemento, 1, 0, 0. Luego le sumaba un 1.
Y ahí hacía la operación. 0 más 1, 1, 0, 1. Y aquí venía un bit, ¿no es cierto? Para decir que es el menos 3 porque es un valor negativo. Ahí tengo yo el menos 3. ¿Qué podemos decir entre estos valores? Si yo aquí, viéndole de este lado, es el número con signo. Pero ¿qué pasa si nadie me dice es que este es un signo, no es un signo? ¿Qué valor mismo es? Este valor de aquí es el... ¿Dónde está? Déjenme ver. Ya. Solo consideremos esta parte de aquí y esta parte de acá, que son los complementos, ¿no? Este es el valor original y este es el complemento. Este valor original, si yo le transfiero, le convierto a decimal, es el 3. Y este es el 5, ¿verdad? Cuando yo tengo 3 bits, ¿cuántas combinaciones puedo representar? Con 3 bits. Ocho, contando el cero. Ok, puedo representar 8. 3 más 5, 8. Por eso se llama complemento, porque es la cantidad de valores que le falta para completar la cantidad de combinaciones que tienen esos bits. Por ejemplo, por eso es que el original se ve así y el complemento ahí. Es un valor, es lo que le falta para sumar 8, porque estoy utilizando 3 bits. Así parece raro, pero así funciona. Entonces veamos en esta de acá. De hecho, con un número más grande. Solo para que vean por qué se llama complemento, ¿no? Que no es de gana que le pusieron así. Misma historia, ¿no? Aquí tenemos datos. Y voy a decir, tengo del 0 al 15. ¿No es cierto? Entonces yo quiero sacar, tengo este de aquí, no, el 5. Ya, este es en decimales del 5. Quiero sacar el complemento del 5. Entonces el complemento del 5 será 0. Bueno, este es el binario natural, ¿no es cierto? Ya. Este es el binario natural. Quiero decir cuál es el complemento de este número. Entonces el complemento de este número era el complemento a 2. 1, aquí es 0, aquí es 1. Y a ese me decía, súmele un 1. Entonces, sí, así. Y entonces tengo 1, 1, 0, 1. Este número de aquí es el 11. Entonces, miren, si solo le convirtiera 11 más 5, 16. ¿Cuántas combinaciones tengo con 4 bits? 16 combinaciones. Entonces, el complemento siempre va a ser el valor que le falta de acuerdo a la cantidad de bits que esté utilizando. El 5 yo le puedo representar, de hecho, le puedo representar con 3 bits. Le puedo representar con 4, con 5, con muchos más bits, simplemente poniéndole 0 a continuación. Díganme. A ver, por ahí. Dije, pero tendríamos que ponerle también el 1. En eso estoy confundido. Ok, ahorita solo estamos viendo la parte de complemento, no de representarle el número negativo. Solo el complemento. Ya, gracias. Ok, entonces, allá. Yo puedo representar este número de aquí con la cantidad de bits que yo quiera. Si utilizo menos bits, por ejemplo, si el 5 digo yo quiero trabajar únicamente con 3 bits, el complemento me va a salir el número 3. Si ven, si digo el 5, no, pues es que el 5 solo con 3 bits. Entonces ahí tengo el 5, le saco el complemento y este es el 3. Entonces me queda 5 más 3 es 8, que es el número de combinaciones con 3 bits. Pero si digo, no, yo quiero trabajar con 4 bits, entonces el complemento me va a dar, es el número que le falta para completar la cantidad de combinaciones. Por eso se llama complemento a 2. Ahora, volvamos a la parte de los signos que creo que por ahí murieron. Se confundieron o les confundí yo. Y vamos a ver esto. Entonces, la parte de representar un número con signo, siempre voy a partir
del binario natural. Entonces el paso es, cojo el binario natural con la cantidad de bits que yo necesite. En este caso, tengo el 3, por ejemplo, y el 3 realmente solo necesita 2 bits. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una operación donde quiera sumar un 3 más un 100? En ese caso, cuando son números muy diferentes, que tienen diferente cantidad de bits, que se pueden representar con diferente cantidad de bits, lo aconsejable es utilizar la cantidad de bits que el más grande necesita para mostrar su información. Entonces, verán, vamos a decir que yo quiero hacer lo siguiente. Solo voy a sumar ahorita. Entonces, lo que les decía, ¿no? Voy a sumar el 10 más el 100. Sí, pongámoslo así. El 10 más el 100. Listo. Ese es el número que yo quiero sumar. Es lo mismo si yo dijera más 10 más 100. Es exactamente la misma operación. Entonces voy a buscar representar parto de representar el 100. Aunque bueno, le voy a poner un 100. Ya se ve. No, ya. Le voy a poner otro valor porque pareciera que son binarios. Ya. Entonces el 28, ya, el 27 más el 101. No, el 26, para que no parezcan binarios. Más el 102. Ya. Eso voy a hacer. Que es lo mismo que 26 más 102. Esos datos quiero sumar. Entonces voy a coger primero el 102, ¿no es cierto? El binario natural del 102 sería, a ver, ¿dónde está? Déjenme hacer la conversión rápida. 64, 32, 16, 8, 4, 2, 0. Ay. A ver, 64, 32, 16, ya este de 0. Ok. Ese me parece que es el 102, ¿me confirman? Sí, es el 102. Sí, ese es el 102. Ok, ese es el binario natural del 102. Voy a ver también cuál es el binario natural del 26. Entonces, sin pensar en los signos, sin pensar en nada, solo el valor numérico. Entonces, el 26 sería 1, 2, 4, 8, 16 más 10. Ya, ahí está. Ese es el 26, ¿no es cierto? Entonces, para yo representar un 26, únicamente necesité 5 bits, mientras que para representar el 102 necesito, ¿cuántos están? 3, 6, 7 bits. ¿Qué hago en esos casos? Utilizo en ambos la misma cantidad de bits. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo digo, o sea, ya habíamos visto que para asignarle un signo a un número, en este caso, si el número va a ser positivo, al bit más, más significativo justo a la izquierda, le aumento un 0, ¿no es cierto? Pero si yo le aumento un 0 acá, ese 0 va a estar metido dentro de lo que es las ponderaciones. Y ese 0 no corresponde a las ponderaciones. Ese 0 corresponde al signo. Entonces, en realidad debería estar así, ¿cierto? Aquí debería estar. Ahí debería ser la opción que yo tengo. Entonces, así quedaría mi número cuando yo le quiero representar, donde este es el signo. Este problema de aquí, normalmente los dispositivos lógicos, los que se pueden programar, trabajan con 8 bits en lugar de con 7. Entonces, de hecho, podrían tener un bit más acá. Entonces, lo recomendable es como que trabajar con 8 bits y en el noveno ponerle el bit de signo, o con 7 bits y en el octavo ponerle el bit de signo, precisamente para evitar estas confusiones. Entonces, el signo de ambos debe estar alineado en el mismo número de bits, porque si le pongo acá, entonces, imagínense, si fuera un número negativo, estoy el signo utilizándole para la ponderación y estoy mezclando todo. Y entonces ahí ya puedo hacer mi operación de suma. Y ahí me va a dar, ¿no es cierto? 0, 0,
llevo un 1. Estos van a ser los carries. 1 y 1, 0. Llevo un 1. 1 y 1, 0. Llevo un 1. 1 y 1, 0. Y llevo un 1. 1 y 1, 0. Y llevo un 1. 1 y 1, 0. Y llevo un 1. Ese llevo un 1, en este caso, ¿es signo o es dato? ¿Qué creen ustedes? Dato. Es dato. Entonces debería el llevando mezclarse con el signo. No, no es cierto, porque el signo es una cosa y el llevando es otra. El llevando es una ponderación, el signo es otra cosa. Entonces tengo aquí un 1, 1 y 1, 0. Se genera un 1 que es un dato y debería estar acá. Y ahí sí. Justo por qué les puse este dato. Porque yo sabía que la suma de 102 más 28 me iba a dar 128. Y para representar el 128 necesito 8 bits. ¿Sí ven? Entonces sí es recomendable que yo utilice, si el dato lo puedo representar con 7 bits, utilice 8 bits para representar el dato. Es decir, aumente aquí yo un 0. Porque no, así yo le sume el número más alto que tenga. Nunca va a sobrepasar, el carry nunca va a ser mayor. Mira, vamos a hacer esto, lo mismo con el dato extremo, ¿no? Entonces digamos que yo tengo el 127. Entonces quiero sumar 127 más 127. Entonces el 127 iría desde aquí. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ese es el 127. Entonces, esta de aquí sería como que la representación, y aquí voy a ponerle el 0, ¿no? Vamos a sumar 127 más 127, números positivos. Y lo voy a poner acá. Ahí está. Ok, donde esto es signo, ¿no? Voy a ponerle en otro color para que no se pierda esto. Ya, ahí sí. Este es carry, por si acaso no es de otra cosa. Okay, ya, ahí está. Ok. Misma historia. Este también es carry. Ya. En 7 bits, el 127 necesita 7 bits para representarse. Y como ven, si todos son 1, significa que es el valor más alto que voy a tener en 7 bits. Y entonces el valor más alto con el valor más alto. Eso es lo que voy a hacer para ver, eso es lo máximo que podría sumar dos datos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces tengo 1 más 1, 0. Llevo un 1. 1 más 1 más 1, 1. Llevo un 1. Misma historia se repite. 1, llevo un 1. 1, llevo un 1. 1, llevo un 1. 1, llevo un 1. 1 y acá llevo un 1. 1 y 0. Ahí está mi resultado. ¿Qué número es este? $254. Ok, 254. Como ven, esta era lo máximo, esta suma de aquí era lo máximo que yo puedo sumar. O sea, cuando ambos valen 1, 1, todos valen 1. Y el máximo simplemente me genera un carry, no me genera 2. Entonces es suficiente con que yo al valor que tenga, si digo el valor que tengo se puede representar en 7 bits, entonces voy a representarlo en 8. Precisamente para darle ese espacio para el carry que se genera y que los signos interactúen entre sí y no interactúen las ponderaciones con los signos. Signos con signos y ponderaciones con ponderaciones para que no haya ese problema. Otra de las cosas interesantes y que siempre sucede es esto. 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1 más 1. ¿Y qué es lo que sucede? Todo este dato, si ven aquí tengo 7 7. Se desplaza una posición hacia la izquierda y este es un 0. Y siempre va a pasar eso. Otro número, por ejemplo, el 15 más el 15.
Entonces el 15, ¿en cuántos bits se representa el 15? En 4. Ok, en 4. Entonces lo recomendable es usar ¿cuántos bits para representar el 15? ¿Solo el valor numérico? 5 para realizar, o sea, el carry. Exacto, 5 por si hay un carry y el de acá, el sexto, viene a ser el de signo. Entonces aquí le voy a pintar. No, sí estaba. Ahí está. Ay, no. Era solo este de aquí. Y entonces acá está el signo, ¿no es cierto? Y como voy a sumar 15 más 15 más 15 es igualito. Entonces cada vez que uno suma dos números que son igualitos, pasa esto de que se desplaza. Entonces veamos si es cierto. Aquí, 1 más 1, 0. Carry 1, 1. Carry 1, 1 más 1 más 1. Resultado es 1. Llevo un 1. 1. 1. Llevo un 1. 1 y 0 del signo. Entonces el signo sigue siendo positivo porque estoy sumando 15 más 15 más 15. El resultado, como les dije, siempre se desplaza. Esto es toda la vida pasa. Con cualquier número, cuando sumo dos veces el mismo número, va a ocurrir eso. Es el mismo número desplazado hacia la izquierda, por si acaso. Eso en programación es como que súper útil porque se puede reducir algunas cosas en los algoritmos cuando se conoce esto. En lugar de hacer la suma, se mueve todo el dato hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces esto con una suma. Hasta ahí está claro. Hasta ahí con los números positivos, ¿verdad? Sí, eso está claro. Ya, hasta ahí todo bien. Ahora vienen los negativos. Y ahí es donde ya aparecen diferentes escenarios. Entonces, bueno, solo vamos a representar los mismos números. Ya cerré alguna cosa. Ya. Representemos los mismos números. Y a ver, ¿cuál usamos? Utilicemos estos mismos de acá. Sí, voy a ponerle aquí. Entonces ahora, en lugar de hacer esto, entonces ya hice la primera operación que era 26 más 102. La siguiente operación que vamos a hacer sería, voy a ir cambiando, ¿no? las diferentes opciones. 102 menos 26. Voy a hacer esta operación. Ok, entonces esto sería, traducido, esto sería 102 más menos 26. ¿No es cierto? Eso sería lo que tengo que hacer. Ya tengo el 102, entonces vamos a primero a transformar el 26 en menos 26. Entonces, si yo tengo este de aquí es el más 26. Entonces, este es el más 26. Para transformar al menos 26, hacía yo, primero ignoraba lo que pasara en el signo. Segundo, el 102 necesitaba, ya está bien, sí tiene todos los signos, necesitaba 7 bits y yo utilicé un bit más para el carry, por si acaso aparezca. Ahora no nos va a generar un carry, de hecho, porque como ven, el resultado me va a dar positivo, pero eso es porque ya conozco los valores decimales, pero entonces es hacer esta comprobación. El más 26, listo. Ahora para transformarlo en el menos 26, primero cojo solo este segmento de aquí, recordemos de este de aquí, y le hago el complemento a 1. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Listo. Paso 1, el coma 1, ya está. Como 1. Paso 2, sumarle un 1. Entonces le pongo un 1 acá. Y el paso 3 es ya, y ahí obtengo el valor en complemento a 2. 1 más 1, 0. Llevo un 1. 1 más 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ese es el dato. Este ya sería el complemento a 2 del 26. Y como este ya es negativo, a este complemento a 2 le aumento un 1.
Y ese es el de signo. Entonces mi operación quedaría como este dato de aquí. Voy a copiarle así. No, así nada más. Aquí. Ok, entonces tengo el 102. Todavía no he hecho las operaciones. Acá. Y este de aquí que es el menos 26. Y ahí ya puedo hacer la operación. Entonces 0 más 0, 0. 1 más 1, 0. Llevo un 1. 1 más 1 más 1, 1. Llevo un 1. 1 más 0 más 0 es 1. 0. 1 más 1, 0. Llevo un 1. 1 más 1 más 1. Perdón. 1 más 1 más 1 más 1. Sí, está bien. Sí, dije 3. Es 1. Llevo un 1. 1 más 1 es 0. Y me aparece un carry. Este carry de aquí a este de aquí, este ya puede interactuar con los signos. Este de aquí no, porque este todavía era de ponderaciones, pero este ya puede interactuar con el signo. 1 más 1, 1 más 0, 1. 1 más 1, 0. Y se me genera, si ven, otro carry de 1. Ahí, 1. Eso es lo que se generaría. ¿Cómo interpreto este resultado? ¿Por qué aparece este? Entonces, 1, le dimos suficiente espacio para que el número pueda expresarse por si existen, por si necesita más bits. En este escenario ya es correcto que este carry que se genera, este de aquí, interactúe con los signos. Y si ustedes ven, el resultado de aquí es un 0, lo que significa que el resultado es un valor positivo. Y es cierto, ¿no? Yo sé que 102 menos 26 me va a dar un valor positivo. Este 1 de aquí se ignora y si se genera un carry, se ignora, porque este ya no tiene valor, no tiene ponderación. Simplemente con esta solución, con este 0, es suficiente y este de aquí se ignora, cuando sé que los números son de signos diferentes. Entonces veamos si es cierto este resultado de aquí. Entonces tengo, a ver, 1, 2, desde el 4, 8, 16, 32, 64. Entonces me dice que el resultado es positivo, como ven. Es más 64 más 12. Sí está bien, ¿no? 102 menos 26. Sí, 76. Ahí está el número. Entonces, ¿qué voy a hacer con este de aquí? Ignorarlo. Porque ya no tiene propósito. Entonces aquí está el resultado. Entonces yo cojo, digo, a ver, este es 0, listo. Entonces el número es el más 77, lo cual es cierto, ¿no? 102 menos 26, 76. Hasta ahí, todo bonito. ¿Qué pasa cuando el resultado es negativo? Por ejemplo, si hago al revés, 26 menos 102. Entonces ese también vamos a ponerle. Ok, entonces ahora vamos a hacer 26 menos 102, que es lo mismo de 26 más menos 102. De hecho sería aquí. Más 26 más menos 102. Entonces el 26 ya tenía aquí. Ahora me falta hallar el complemento a 2 del 102. Entonces voy a poner aquí. Pero el 102 es este. Ok, entonces ahí tengo el más 102. Y quiero representar voy a borrar esto, y este de aquí. ¿Ya? Y quiero representar el menos 102. Entonces paso 1, bueno, y tengo el signo, le ignoro, solo trabajo con estos de acá. No trabajen con el signo, por ejemplo, aquí ponerle un 1. Complementarle no, trabajen con el valor original y una vez que tienen el complemento le aumentan el bit de signo. Ok, entonces tengo 1, 0, 0,
1, 1, 0, 0, 1. Y hago la operación. 1 y 1, 0. Llevo un 1, 1. Y de ya queda el mismo número. 0, 0, 1. Y como este es el negativo, va un 1 acá. Y tengo el número en complemento a 2. Entonces ahora sí hago la operación, ¿no es cierto? Que era... ¿dónde está? Más 26. Tenemos esta raya. Menos 102. ¿Cierto? Más 26 menos 102, que era la operación que quería hacer. Y veo qué sucede. Entonces hago la suma normal. 0, 1 más 1, 0. Llevo un 1. Se la voy a separar más para que se note que son los carries. Ya. Y este se va acá. 1. 1 más 1, 0. Carry 1. 3 unos 1. Carry 1. 1. 0. 1. 1. Este es el dato. Entonces, aquí no, en esta ocasión, como ven, no se me generó un carry. Puede ser que sí se genere. Igual si se genera aquí un carry, lo ignoro y simplemente no tiene función. Entonces, ya con esto de aquí me doy cuenta de que el resultado es un valor negativo. Lo que quiere decir que este dato de aquí está en formato complemento a 2. ¿Qué quiere decir? Que para que este dato de aquí debo yo otra vez hacer el proceso inverso para saber cuánto vale. Porque si vamos a pensar que ya veo este resultado y digo, entonces ya le calculo. Si ignoro, si solo cojo este dato y le paso al binario natural, ¿pueden decirme cuánto vale? Solo este dato de aquí, transfórmenlo a binario. A ver, alguien que nunca haya hablado, démosle la posibilidad. 180 dice. Ok, ya se salvaron. 180. ¿Puede ser 180 el resultado de esta operación? No, no es cierto. O sea, por ejemplo, yo me puedo equivocar y eso pasa. Que digo, ok, es negativo y el valor, ok, es negativo. Y el valor aquí cuando saco de 180. Esa interpretación está mal hecha porque yo no puedo ver el valor en complemento a 2 y simplemente tomar la parte del binario y transformarla. ¿Cómo se procede en este caso? Este número yo sé que es un número negativo. Eso quiere decir que este otro segmento de acá, que es su valor, está en complemento a 2. Debo volver a pasarle a un valor positivo. ¿Cómo hago eso? Entonces, solo voy a ponerles aquí una de no es menos 180, por ejemplo. Entonces, lo que yo hago es al valor natural, solo a este segmento de aquí, ojo, solo a la parte binaria, le vuelvo a pasar, le hago el mismo procedimiento, que es, le complemento cada uno de los bits, 1, 0, y le sumo un 1. Y veo cuál es el resultado de hacer esto, y le sumo, ¿no? Entonces sería así. Y sería 1 más 1, 0, llevo un 1, 1 más 1, 0, llevo un 1, 1 más 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Cuál es este valor de aquí?
Creo que por ahí me comí algo, ¿no? Sí, está bien. 76. 76, ajá. Ok, ahí entonces sí se ve. Entonces este dato es 76. Listo. ¿Cuál es el resultado de 26 menos 102? Menos 76. Este 1 de aquí me dice que el valor es negativo. Y para hallar el valor numérico en decimal, debo devolver el proceso que hice. Es decir, este resultado está en complemento a 2, entonces le vuelvo a pasar al valor a un dato que no está en complemento a 2 y hago el mismo proceso que se hace para pasar a complemento a 2, se hace para volver como que al valor original natural. Entonces, igual, ¿no? Complemento a 1, le sumo un 1 y hallo esto. No es que primero le sumo y luego le complemento porque me estoy yendo hacia atrás. No, siempre es este proceso. Siempre complemento a 1, sumo un 1 y ya tengo acá. Entonces acá tengo con 1 más 1 y acá tengo el natural, el valor natural. Y el valor natural es 76, que sé que es 76, pero está expresado en complemento 2 y por eso se ve así. Entonces el menos 76 es de este valor. Pero si yo quiero hacer la transformación y saber si me fue bien, si sumé bien, hago todo este proceso y digo, sí ha sido el 76, que era lo que esperaba obtener. ¿Alguna pregunta? Si alguien hizo la manito. Sí, dígame. Oye, Inge, cuando estamos haciendo, o sea, sumas de números con signo distinto, en el caso anterior que el número, el más significativo nos llevó un carreo y a ese sí le hicimos con el signo. O sea, cuando hacemos sumas de números con signo distinto, generalmente usamos el signo con el carreo. Sí, con la previsión de que utilices un bit más para representar un dato. Eso es un poco, para no tener eso de, ¿y ahora qué está pasando? Esa es la regla en realidad. Entonces decíamos que si por ejemplo, aquí no, el 102 se representaba fácilmente con 7 bits, pero yo le aumenté un 1 porque no sé, porque si iba a trabajar con otro dato, quién sabe me genere un acarreo, quién sabe no genere, ¿no? No importa si tú le utilizas más bits para representar un dato. Entonces, esa era la recomendación. Paso 1, a ver qué cantidad de bits necesita. Paso 2, aumentarle uno más por si acaso, y luego, que sería siempre un 0, y luego sí, escribir el signo. Entonces, habrá casos donde, como en este ejemplo que hicimos, ¿dónde estaba? Se me perdió. Aquí, en este ejemplo que hicimos, se generó, interactuó con el signo. Habrá otros, justo aquí en este otro que hicimos, 26 menos 102, no había carry, entonces no interactuó con el signo. Pero esta parte no falla. Si interactúa con el signo, por ejemplo, ignoro si aparece algún otro carry. Y si no interactúa con el signo, pues es ya concluyente este de aquí y no hay ningún problema con el carry. Entonces hagamos otro ejemplo. Entonces, a ver. Bueno, y esto se extiende a datos mucho más grandes, ¿no? ¿Qué nos falta hacer? Ah, ya, menos 102 menos 176, ¿no? La misma historia. Entonces sería, ¿qué pasa si quiero hacer menos 102 menos 20? No era menos ahí. Sí, a ver, 102, ya sumamos, ¿no? 102 más 26. Ajá, sí, menos 102 menos 126. Ujú. Entonces digamos que quiero hacer menos 102 menos 26. Como ya tengo los datos, entonces ya no es un problema aquí. Entonces cojo el menos 102. Igual, como es una suma, no importa el orden, mientras estén bien los signos, ¿no? Por si acaso, eso también. Ahí no está, menos 102 menos 26. Aquí está.
Listo. Entonces sería 0, 1. Y bueno, vamos aquí los carries ya. 1 y 1, perdón, 0. Llevo un 1. 1 y 1, 0. Llevo un 1. 1. 1 y 1, 0. Llevo un 1. 0. Llevo un 1. 0. Llevo un 1. 1 y 1, 0. Llevo un 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Llevo un 1 y llevo un 1, ¿no es cierto? Y 3 unos, el resultado es 1 y acá me aparece este. ¿Cuál es qué es lo que sucede cuando represento esta suma de aquí? Sería menos 128. Menos 128, entonces miren, aquí ya tengo un número negativo. Acá tengo, justo este número es medio, los extremos del 128 y esos se ven iguales en una forma y en la otra. Precisamente porque esto que es, por ejemplo, el menos 128, ya que estoy utilizando 8 bits, se va a ver así, ¿no? Es inevitable que se vea así. Este es un caso especial. Si utilizara 7 bits, el menos 64 se vería así. Si utilizara 5 bits, el menos 32 se vería de esta forma. Y es como que siempre se ve en 1 y el resto en ceros. Son como que casos especiales. Pero igual, miren, aquí ya me da el signo que está bien. Este lo ignoro. Y ya tengo el otro dato que es del 128. Igual, ¿no? Estoy trabajando aquí con 8 bits. Con 8 bits yo puedo representar 256 estados. Entonces, si este es el 128, ¿el complemento cuál será? El 128. Porque 128 más 128, 256. Por eso se ven iguales este dato específicamente. Igual aquí ignoramos esto y ya tienes aquí el signo y el otro el dato. Entonces sería menos 128 la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo confuso? Nadie quiere decir nada. Este documento que tiene usted con las sumas de ejemplos nos va a subir. ¿Cuál, este o el de Excel? No, el que está mostrando ahorita. Ah, sí, ya les voy a subir. Pensé que ya les había subido, ya estaba lista, pero no había subido. Ya les subo ahorita, para que le puedan revisar. Okay. Y el de Excel también nos va a subir. Ya les hago ahí el de Excel no todavía. Más bien con los ejercicios que hagamos el viernes, creo yo. O de una vez les subo. Bueno, sí, de una vez les subo, les hago ahí un solo PDF y les subo. Para no tener tantos ahí. Ok, entonces ya les subo después de que acabemos la clase. Yay, gracias. Sí, como ven, yo les voy subiendo toda la información ahí para que no tengan dudas, para que no tengan toda la información a la mano. Entonces, como ven, esta es la forma en que realmente trabajan las computadoras. Cuando hacen sumas y cuando hacen restas, trabajan con todas esta información que está almacenada en algún sitio y hacen unos y ceros y hacen estas operaciones. Tanto la suma como la resta. Otra de las cosas que es importante recalcar en estos escenarios es que, digamos, tengo yo una variable, vamos a pensar en las variables. Mejor acá. Otra hoja. Ok, pensemos en las variables. ¿Qué tipos de variables utilizan cuando declaran? Creo que tenemos por ahí un entero y un unsigned. Creo que sí hay un unsigned int, ¿verdad? Alguien que me corrija, creo que sí hay ese. Sí. Sí, de hecho, sí. Ok. Digamos que yo tengo estos dos tipos de variables, que son las que puedo utilizar cuando trabajo con valores enteros en programación. Y entonces, dependiendo de la plataforma que utilice yo para programar, me va a decir que un entero, ahorita le voy a poner yo un valor a mi gusto,
y voy a decir que un entero trabaja con 16 bits y este también trabaja con 16 bits. Esa es la información. Tengo 16 bits para representar un entero y también para otra variable que es unsigned int, que es un entero, no, perdón, así, que es un entero con signo, también tengo 16 bits. Entonces, cuando tengo los 16 bits, ¿cuántas combinaciones tengo con 16 bits? A ver, vamos. Harold, ¿cuántas combinaciones tengo con 16 bits? Ya. 4. No. ¿Cómo saco el número de combinaciones? Esta es la cantidad de bits, no las combinaciones. Quiero saber las combinaciones a partir de Perdón. la cantidad de bits. Ajá. 65.536. Ok. 36 combinaciones. Listo. Gracias. ¿Te dicen Harold o te dicen Esteban? ¿Cómo te dicen? Claro, está bien. Ah, ya. Vaya a ser que no utilices el nombre. Ya, está bien. Ok, tengo 65.535. Como es un número que no tiene signo, vamos a decir, realmente si ponen int o unsigned int es muy parecido. Es lo mismo. Vamos a decir ahí. Significa que que el rango, es decir, el valor más bajo y el valor más alto que puede almacenar serán el valor más bajo, 0. Y el valor más alto que va a poder almacenar será el 65.535. Recuerden que porque el 0 es un estado, ¿no? Entonces eso es lo que puede hacer. Ahora, si tiene un bit, si dice que es un entero con signo, quiere decir es el número de bits. Entonces ese es el signo y datos. Entonces, cuando hablamos de unsigned int, tiene 16 bits, no tiene ningún bit para el signo y todos los 16 bits son para datos. Pero si está declarada de esta forma, que utiliza signo, entonces tiene un bit para signo, ¿no es cierto? Y 15 bits para datos. Con 15 bits, igual, como son 16 bits, esta variable va a poder almacenar 65.536 combinaciones, pero al tener un valor con signo, va a almacenar únicamente, ¿dónde está? 2 a la 15 es 32.768. Entonces, de menos 32.768 a 32.767. Ese es su rango de datos, desde al extremo negativo y al extremo positivo. Porque uno de los bits siempre va a contar como un signo. Y entonces en realidad los datos se almacenan acá. Y no es lo mismo trabajar de esta manera que de esta manera, porque como ven, no es lo mismo. Puedo coger el mismo dato que si sé que tiene signo, seguramente voy a quedarme entre este rango, pero si no tiene signo, ese dato se interpreta como un valor mucho mayor. Entonces, esta es una de las cosas que sucede cuando utilizamos, cuando declaramos variables. Es cómo la computadora interpreta o el dispositivo en el que utilicemos interpreta el manejo de las variables. Utiliza signo, no signo, cuántos datos puede almacenar y cuál es el valor máximo. Entonces debe haber este entendimiento para que uno se dé cuenta de con qué está trabajando, ¿sí? Eso nada más. Entonces, ya nos vemos el viernes. Esta vez no trabajaremos aún con el Proteus, me parece que continuaremos con esta parte de la aritmética binaria y una vez que acabemos de eso, ahí sí ya vamos a simular algunas aplicaciones y cuando entremos a la parte lógica. Igual estas operaciones que hemos revisado de la suma y la resta, las implementaremos con compuertas lógicas para que puedan funcionar y puedan ver cómo funciona esto, ¿sí? Eso nada más, chicos, eso sería todo por el día de hoy y ya nos vemos el viernes, si no tienen ninguna pregunta. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.